15042610. Les habla la capitana Marina. Pues bitácora 15042610. ¿Ahora? De hecho, ahora que estamos tratando de hacer los shorts y estoy volviendo a escuchar los episodios, también estoy confundida de cuál es la configuración así de... Según yo es bitácora de navegación, ¿no? Ajá. Ah, sí, bitácora de navegación. Ajá. Bueno, les habla la capitana Marina. Y el primer oficial Andrés. Así es. ¡Woo! Y el día de hoy estamos aquí reunidos una vez más para comentar una de las columnas que se han publicado en la revista Penumbria. De nuevo, un saludito. Y justo hoy salió Sí, es un nuevo episodio, que... o más bien una nueva columna, ¿no? Sí, pues es que como tuvimos varios cambios en nuestra vida, ya no he tenido tanto tiempo para escribirlas, pero... Pero pues sí escribiste una. pero ya escribí otra, sí, Ajá. exacto. O sea, las voy escribiendo más despacio, tengo que pensar un poco más las cosas, porque pues iban de la mano con lo que puedo leer y lo que me llama la atención. Y vaya, esta última columna, quién sabe cuándo salga el episodio de eso, nos va a tomar un tiempo todavía, Ajá, pero porque es además de... luego tenemos interludios sobre poesía, sobre películas. Ah, sí, si no han escuchado nuestros capítulos especiales, técnicamente tenemos 2 de poesía y uno de películas. Ah, bueno, no sabía que eran dos, pero está bien. Pues el de Navidad. Ah, A sí, ese me cierto. refiero. O sea, que ese fue Sí. más como lectura. Y luego tuvimos el de poesía pop Ujú, y el de películas. A sí. ver si pronto sacamos otra película. No sé si ese fue popular o no, pero... Dos son igual de impopulares, ¿no? Ya sé. Un saludo a las... ¿Cuántas personas ya eran? 9 personas que nos No, sí escuchan, son como, sí somos de nuevo, o sea, sí son como entre 20 y 40, depende del episodio. Ay, no sé. Pero que realmente... Ujú. no sé, no importa. Este... Esto lo hacemos por gusto, ¿eh? Entonces, si nos escucha mucha gente, genial. Y si nos escucha poquita gente, genial también. Lo importante es compartir y discutir, porque sí salen como interacciones bien bonitas. O sea, tenemos algunas preguntas aquí ya preparadas para el cierre del capítulo Ujú. que nos hicieron nuestros compañeros, nuestras amigas en nuestros espacios de lectura. Y pues vaya, yo lanzo a veces preguntas por redes sociales. Entonces, si ustedes están escuchando esto y les interesa preguntarnos algo en específico, ya saben, seguirnos ahí por el Instagram eh, para responder cuando haya grabación del episodio. Trato de hacerlo con tiempo, a veces no me sale, pero bueno. El día de hoy es una columna particular, a lo mejor no va a ser tan entretenida como otras. No, yo pienso que sí va a ser entretenido. Bueno, ya veremos, porque vamos a hablar de un poquito de teoría literaria y cuáles son como algunas herramientas que me han ayudado a mí y que se las he compartido a Andrés, no sé si a ti también te han servido, para analizar, comprender y finalmente apreciar mejor una obra literaria. ¿Sí? Ah, no, no sé, no las he puesto en Ah, práctica. bueno. Yo tengo mi propia Ah, bueno, sí. brújula, digamos, ¿no? Es menos sofisticada, más de el lector de a pie, pero si alguien quiere como tener una visión quizás más, no sé cómo decirlo, más completa de la literatura, ayuda, justo tener este tipo de herramientas y consultarlas, ¿no? Sí, digo, al final lo que queremos es compartir, suscitar diálogo y reflexión. Y pues bien, vamos a comenzar. Digo, la columna trata de una lectura que la verdad me topé por casualidad de una teórica que es Susana Carvalho, pero también menciono a otros señores que me han ayudado, que me han gustado mucho a lo largo del tiempo, que es también, siempre los menciono, a Mikhail Bakhtin y a Lubomir Dolezal, porque los dos hacen un análisis de las grandes estructuras narrativas y tratan de como consolidar una comprensión y ¿cómo decirlo? O sea, un proceder, un proceso de análisis, a lo mejor me estoy repitiendo mucho, pero todo girando en torno a el espacio. Entonces, en este tiempito que vamos a estar aquí juntos, vamos a discutir un poquito sobre eso, ¿no? O sea, cómo entendemos el espacio en la literatura, cuáles son algunas de las como maneras o procederes que podemos elegir para entenderlo
cómo definimos entonces diferentes géneros, que si la ciencia ficción, que si la fantasía, o sea, mucho de lo que hice en la columna lo podemos comentar aquí rápidamente y pues responder algunas preguntas al respecto. Entonces, ¿te parece bien, Andrés? ¿O Sí, algo que comencemos. quieras decir? Bueno, em, pues bueno, tratando de yo de hacer memoria para poder explicar bien, pero al menos lo que yo más recuerdo y que siempre estoy repitiendo constantemente es el concepto de cronotopo. Y con Dolezal entiendo mucho lo que son como las grandes, la gran estructura de la narración. Entonces, para empezar, el cronotopo es un concepto de Mijail Bakhtin, de su libro Teoría y Estética. Creo que se publicó en el 75, una cosa así. Bakhtin es un teórico muy peculiar porque no fue muy leído en su momento, hasta después de su muerte, creo. Algo así. Pero tiene conceptos muy interesantes. Y el cronotopo, nada más, Bakhtin lo define como el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, la manera en cómo el tiempo y el espacio funcionan en una historia es lo que realmente te va a dar como el género de la historia. Es lo que va a definir no tanto el destino o el final o la historia en sí misma, pero sí el tipo de historia, ¿no? O sea, una historia de aventura, una historia de terror, una historia de, ay, no sé, de fantasía, etcétera. Me estoy repitiendo a lo mejor un poquito. Pero bueno, y lo que Bakhtin menciona en su libro, para poder entender qué es el tiempo y el espacio, tiene que ver con la manera en cómo se manifiesta en las personas, cómo las personas viven, transitan su espacio y cómo les afecta el tiempo. Entonces, yo lo entendí más o menos así, pensando en un texto muy clásico que es la Odisea, ¿no? Que siempre lo mencionamos por aquí. Entonces, siempre lo menciono de ejemplo. O sea, la Odisea creo que representa muy bien este tiempo como más mitológico o más de aventura, que es como lo llama Bakhtin, porque la aventura en la novela griega antigua, una cosa así menciona, eh, pero el tiempo que se maneja es un tiempo muy distendido, un tiempo muy etéreo, un tiempo poco material. Es decir, no es un tiempo significativo. Entonces, por eso tenemos luego estos personajes que viven muchos años y parece que el tiempo no les afecta, ¿no? Y tenemos estos espacios como sumamente vastos y amplios que nunca se terminan de recorrer o que a lo mejor sí podemos conocer las distancias, pero no son realmente, vaya la redundancia, realistas. O sea, son más abstractas, son más difusas, etcétera, ¿no? Entonces yo siempre pienso cuando Ulises regresa a Ítaca y se va a pelear con todos los pretendientes que andan detrás de su esposa, pues se supone que Ulises ya tiene que 20 años fuera de su casa. O sea, nunca te dicen la edad tampoco de estos personajes. Este, podemos ya saber, o según yo sabemos bien que cuando Ulises se va a la guerra de Troya, pues ya era un hombre maduro, ¿no? Ya era un señor como un rey consolidado en su, como, Ítaca. en Ítaca, sí, o sea, en su territorio. Y pasan 20 años y es como si no le afectara la vida. Sigue siendo el más mamado, sigue siendo Ah, sí, el más porque, digo, para inteligente. quien no conoce la historia, la manera en cómo Ah, fue sí. reconocido por Penélope, ¿no? Ujú. Mm. ¿Por quién? Por varios, sí. O sea, Sí, por pero Penélope. por Penélope, su esposa, fue por su capacidad de izar el arco y que logre penetrar como las puntas de varias hachas, ¿no? Digo, las cabezas de varias hachas. Sí, como estos Ajá, aros, ¿no? O ajá. sea, Penélope no se quiere casar, obviamente, con todos estos güeyes que Pues ahí andan en su casa. es que no estoy explicando por qué el tema. O sea, cuando Odiseo se va Ulises se va a Ujú. la guerra de Troya, está porque sí sienten el tiempo, que eso es lo que quiere decir, ¿no? O sea, no es como que el tiempo no existiera, más bien Es ellos que sí lo sí. sienten porque parte del problema es justo eso, ¿no? Que pasó mucho tiempo. Ajá, Pero, o pero no sea, envejecen, sí, eso sí lo entiendo, ajá, no ajá. envejecen. Entonces, sí, por eso es mítico. Y las distancias también tienen algo que decir al respecto, ¿no? Pero Ujú. sí lo sienten y sí lo resienten, ¿no? Quizás sea la palabra. Mm, Pero aquí el tema es que como pasó mucho tiempo, hubo varios, porque también termina la guerra de Troya y después son 10 años de regreso porque, básicamente hace enojar a Poseidón y entonces él hace ujú, que su regreso tome mucho más tiempo, ¿no? ujú, No vamos a ir a detalles. ujú, Y y entonces tiene esta lucha con diferentes seres míticos y demás, ¿no? Y entonces durante todo este lapso empieza a ver, como él era rey,
haber Ujú. varios, ¿cómo se dice? ¿Pretendientes? ¿Príncipes? Príncipes pretendientes que buscaban a Penélope para casarse con ella y hacerse entonces ellos reyes de Ítaca. Sí, Y sí, pero... entonces, para poder reconocer a Odiseo, hacen un concurso. Ujú. Bueno, más bien hacen un concurso para finalmente determinar quién es el Sí, o pretendiente. sea, Penélope le ha dado Ujú. largas a estos güeyes por 20 años, ahí han estado, es que eso es a lo que voy, o sea, sí pasan 20 años y sí, ¿cómo se llama? Telémaco, el hijo de Ujú, Ulises, crece y lo busca y ya es un hombre, pero aún ujú. así está joven. Entonces, como que sí, yo sé que sí hay un tiempo marcado, pero no se siente igual que la manera en cómo lo vivimos Sí, nosotros. pero eso no es lo que está discutiendo. O sea, es que Bueno, sí, bueno, sí, yo lo único que decía es que sí resiente en el tiempo. O sea, en el sentido pues, de que sí les pesa. Y sí, es porque también hay mucha reflexión respecto, especialmente al pero es tiempo. un En la peso manera más simbólico, ¿no? en cómo Penélope hace que los pretendientes no lleguen a ella, es precisamente teje una bufanda, no sé, una Se cosa. está tejiendo un tapiz y lo desteje Y todas las noches. ajá. Y yo sé que los pretendientes están desesperados ya como justo cuando Ulises regresa, es como, uy, todo va a culminar en este Y el gran dolor de Ulises también. confrontamiento. Ajá. O sea, él también le pesa y el añoro de regresar a casa tiene que ver con el tiempo que estaba fuera. Pero él no envejece. Pero es que, y eso es importante, o sea, es que no es nada más, pienso yo, decir, ah, es que no les afecta, o sea, no les afecta en el cuerpo, les podrá afectar en las emociones, pero es como que da lo mismo si hubiera estado 20 años o si hubiera estado 5, o sea, la historia Sí, es la misma. pero mi punto es que no estoy contradiciéndolo, nada me Ah, estoy va. diciendo y sí, o sea, clarifico, lo resienten en el sentido de que les pesa, les duele. Emocionalmente hablando. Sí, es lo que dije, por eso dije por Oh, cuarta vez, ay. no envejecen. Ajá, entonces, este, y sí hay una reflexión sobre el tiempo que pasa. Pero bueno, eso ni siquiera quería hablar de eso, ya se me olvidó qué era lo que quería decir. Nos Pero, regresamos. este, y sí, básicamente quería explicar la historia porque de repente, nada más se sintió de que el concurso y eso, y si no conocen la historia, pues, Pero ah, o sea, lo importante de entender es que pasan 20 años y físicamente no es como que le hubiera afectado a Ulises. sí, no envejeció. Ajá, ese es el punto. O sea, sí, emocionalmente o sea, significa mucho la ausencia de este personaje junto a su esposa y obviamente si está tratando de regresar es por algo, a Ajá. pesar de Ah, tanto ya me acordé tiempo, que ¿no? era lo otro. Digo, y lo que quería decir es nada, simplemente contar la historia para argumentar de por qué el concurso, ¿no? Es porque tiene todos estos pretendientes debido a todo el tiempo que ha pasado, Ujú. de los 20 años que estuvo fuera. Y entonces hay toda esta fila de pretendientes, entonces para identificarlo hacen un concurso, tienen que meter una flecha que pase en diferentes los aros de las hachas. Sí. Y entonces lo logra y como solamente puede hacerlo eso Odiseo, Sí, Penélope descubre que ya regresó. era una proeza que Ajá, Ulises le gustaba hacer así como para divertir a la gente en las fiestas. ajá. Este, Y el otro era del y, espacio, ajá, que, que sí, efectivamente, y creo que eso tiene que ver también con la manera en cómo la antigüedad se concebía el espacio y cómo lo comparamos en la actualidad. ujú, Que tiene que ver con, digo, esto es un concepto ya incluso bastante moderno, que tiene que ver con que, la posmodernidad también se define en que los espacios ujú. se acortan, ¿no? Tanto Sí, por la comunicación, sí, es la compresión de tiempo y el espacio, ¿no? El concepto de David Harvey. sí, sí, sí. Ajá, y justamente creo que en la antigüedad, el tema también de las distancias es mucho más complicado, número uno, porque la cartografía no estaba tan sofisticada. Ujú. Número dos, también porque literalmente tomaba más tiempo ir de un lugar a otro. Y Sí, ahí también había mucho de desconocido, ¿no? Que tiene que ver con el que la cartografía todavía no se desarrollaba. ujú. Entonces, en la medida que te alejabas de tu lugar de origen y la gente que también no se movía tanto, este, las tierras se volvían cada vez más míticas, cada vez más Sí, diferentes, ¿no? sí. Y creo que eso tiene que ver un poco con esto, ¿no? De Sí, cómo pues nuestra obviamente, ¿no? apreciación de la literatura o cómo los mitos o las Ujú. historias que construimos tiene que ver también con la manera que aprendemos el mundo y la manera como nos relacionamos con él, ¿no? Sí, pues justo
Bakhtin lo explora en este libro. La verdad no es un libro que yo haya podido leer en su compleción porque pues, nunca lo he podido conseguir en físico y no me gusta leer en PDF, batalló mucho. Entonces nunca lo terminé, pero siempre el último capítulo que leí, o sea, Bakhtin hace como este repaso histórico a lo largo de diferentes obras Ujú. y con la que yo me quedé, es más o menos a la mitad del libro, es El Gargantúa de Pantagruel de Rabelais. Entonces, con Gargantúa de Pantagruel, Bakhtin nos dice cómo esto mismo que tú mencionas, o sea, la manera de poder vivir en el mundo, claro que es lo que te va a producir cierto tipo de ficción. Entonces, conforme tú bien dices, la cartografía se va haciendo más sofisticada, aumenta La intercomunicación la entre los grupos. intercomunicación, los flujos de mercado, estaba pensando en la navegación. El hecho Ento- de que la gente se mueva más durante su propia vida de un lugar a otro. Ajá, todo eso ya influye para tener otro tipo de historias. Entonces, menciona, por ejemplo, en El Gargantúa de Pantagruel, que lo he querido leer y no he podido hacerlo, pero es una historia de dos gigantes. Entonces, la fisicalidad de los personajes como que ahora sí tiene un peso muchísimo más significativo y Ujú. mucho más denso y afecta mucho más a las personas, ¿no? O sea, algo que Bakhtin dice, que a lo mejor tal vez no vas a estar del todo de acuerdo, pero en las novelas griegas clásicas sí menciona que la historia con mayúscula, sea real, sea en ese suceso, o sea, igual no genera una marca en el mundo, como que por eso digo que todo es medio difuso, o sea, entonces no quiero decir que la guerra de Troya no haya afectado, pues no, sí afecta, pero de alguna forma el sentimiento o el sentido y la materialidad del mundo sigue siendo como ajena a las personas y a la historia. El mundo es más grande. Por eso también era la relación entre sociedad y mundo, ¿no? Y el resto de las Ujú, cosas, ¿no? Las sociedades tenían menor grado de sofisticación, eran más pequeñas, no solo en un sentido literal de que había menos gente, ujú. sino que había menos cosas, menos herramientas, Sí, menos tecnología, menos capacidad para sí, transformar la realidad, ¿no? Y sí, creo que sí, eso se ve también en en la estas historias. literatura. Ajá. Y sí, te digo, es lo que Bakhtin dice. O sea, claro que Bakhtin, les digo, hace mucho que leí el libro, debería retomarlo, pero sí menciona que, sí, o sea, claro que cada contexto te Ujú. va a dar un tipo de historia muy particular por lo que mencionas. O sea, la manera de comprender el mundo, pues, está completamente sujeta a su contexto y a las posibilidades como científicas, filosóficas, lo que tú Ajá, quieras, y ¿no? quizás vale la pena, teniendo esto en mente, este, la capacidad de transformar el mundo, nuestra relación con el Ujú. espacio, de transformar nuestros espacios, Sí, de sí. habitar el mundo, cómo en la literatura posteriormente se modifica, ¿no? Sí, que eso es un Ujú, poco lo que mencionó en la columna. ujú. O sea, muy cargado a lo que son los géneros especulativos y creo que ya Sí. podemos ir yéndonos un poquito para allá porque el otro autor que yo quería mencionar, que es Dolezal, hace esa distinción entre el mundo mítico y el mundo moderno. Entonces, igual también tratando de ser lo más breve que pueda, o sea, Dolezal dice que el mundo mítico se divide en dos, ¿no? La dimensión sobrenatural o divina y la dimensión humana o natural. Entonces, básicamente es nada más decir el mundo que está dentro de la comprensión del humano y el mundo que está afuera, ¿no? Porque bien se puede argumentar que una concepción mítica no necesariamente tiene que ser sobrenatural, o sea, no que una historia tenga que tener dioses o fantasmas o ánimas o espíritus, lo que tú quieras, para que se mantenga esta perspectiva mítica, ¿no? El ejemplo que siempre se menciona, pues es Moby Dick, ¿no? Que es el hombre contra la naturaleza. ¿Por qué? Ujú. Porque el mundo humano sigue estando supeditado a un mundo más grande, ¿no? Que no gobierna, que no logra comprender del todo, que no, obviamente, mucho menos puede controlar, etcétera, ¿no? Entonces, la única distinción, bueno, no la única, pero la distinción así como básica que hace Dolezal es que ese mundo mítico termina replicándose en el mundo moderno a través de las instituciones sociales. Entonces, ahora Ujú. son Son las... los nuevos dioses, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, sí. Ujú. Entonces, hace rato tú dices que te gustaría mencionar un autor que a ti en lo particular te súper encanta y a mí me súper desespera. No, no es cierto. No me súper encanta, pero me gusta. O sea, Siempre lo mencionas. Bueno, siempre, pero. pero pues me gusta, Ajá, pero no tanto. ajá, O bueno. sea, leí Pedro Páramo hace poco y me gusta más. Mm.
Ajá. Pedro Páramo es insuperable. Sí, está genial. Por Pero favor, bueno, lean. ajá, lean Uy, Pedro no. Páramo. Ya hay una columna de Pedro Páramo, así que Ajá, ya llegaremos a eventualmente, ella. ajá. Bueno, Kafka. Sí. Sí, y tiene que ver justo con el espacio, ¿no? Creo que en tu columna mencionabas, Ujú. cómo el espacio en el mito moderno se transforma. O quizás, no, creo que ya estoy Es que yo hablando. hablo de la distopía, pero... No, ya me acordé, más bien fue una de las preguntas y me voy a adelantar. Ay, Uno de bueno. las personas que nos hizo una pregunta nos hablaba de cómo se transforma el espacio en la modernidad, que siente que en la literatura más moderna, Ah, con la sí. distópica, de la ciencia ficción específicamente, Ujú. los espacios se vuelven como más chiquitos, como más difusos, usa esa palabra, Sí, ¿no? sí, Y sí. eso sí que sí tiene razón, y eso viene mucho de Kafka, ¿no? Cuando alguien dice, ah, esto es kafkiano, se Sí. refiere específicamente a la relación de las personas que tienen con el espacio. O al menos Ujú. yo lo interpretaría así. Sí, Porque en sí. Kafka, pues puede verse en el proceso, pero yo pienso de una manera más contundente en el castillo, ¿no? Ujú. Una persona, el castillo se trata de una persona, que no es casualidad, un agrimensor, Ajá. una persona dedicada a medir la tierra, Ujú. una profesión que ya no existe porque ahora lo puedes hacer en Google Maps, pero antes alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que decir, de aquí a aquí son 7 kilómetros, ¿no? Sí. Ese es un agrimensor. Ajá. Entonces, esta persona va a El Castillo, que es un lugar, eso sí, lo único que te queda claro de lo que es el castillo, que es un poco de qué Pero tan ni siquiera es difusos. un castillo así como No, no, medieval, gótico. no hay descripción. Ay, ok. Va a un lugar que se llama El Castillo, imagínate algo, eso es lo más cercano que vas a Ay, llegar. ¿por qué me Y llama la está en chingada? un pueblo, y el pueblo está en un lugar también, ¿no? Este, y entonces Ay, ya. nunca puede entrar al castillo esta persona porque pues fue contratado por el castillo, por la burocracia del castillo. Eso sí queda claro, que hay una burocracia dentro del castillo, que hay mucho papeleo dentro del castillo y se pierden los papeles y demás y salen accidentalmente papeles. Ujú, ujú. Ajá, y entonces llega al castillo, fue contratado para medir las tierras, pero resulta que no encuentran el contrato. Ajá, y no saben quién fue el que lo pidió y para qué. Ajá, y especialmente qué tierras, ¿no? Entonces esta persona se queda, y hay ciertas semejanzas con la Odisea también, con el Pues tema del sí, tiempo, sí, ¿no? sí. Este, porque pasaron un año, pasan los años, las décadas, y él sigue ahí Ah, esperando que el que la castillo chingada, o sea, le, no puede ser, o sea. le dé respuesta y se vuelve Ay, profesor de matemáticas en el pueblito. Este, y ya al final de la historia, alerta de spoilers, ya, este, recibe chingado. un papel en donde resulta que todo fue una confusión, que no necesitaban sus servicios, pero lo recibe ya cuando se está Y se muriendo. está o sea, fucking muere, o sea, Ajá, se está ay, muriendo no. de anciano porque Estuvo 40 años ahí, o ajá, sea. estuvo un tiempo indeterminado ahí. Ay, o sea, sí, o sea, yo sé que se parece mucho y justo, o sea, lo que quería Ujú, decir hace rato es que la columna que yo escribí habla específicamente de la distopía, pero cuando tú lees el libro de Dolezal, pues cuando Dolezal habla de Kafka, que es lo que estás mencionando ahorita, ujú, es básicamente lo mismo. O sea, las grandes distopías que tanto le aplaudimos a Orwell, principalmente, o sea, la distopía de Orwell es una distopía kafkiana, o sea, Kafka ya lo hizo desde ujú. antes, Ajá, y bueno, me desespera. y diciendo ya en términos más abstracto, lo kafkiano es justamente este espacio opresor, Ujú. de este espacio Sí. indefinido, pero lo que sí sabes del espacio es que te oprime, que te sientes atrapado, que te hace chiquito, que te Oh, hace un oficinista dentro de un lugar en donde hay 8000 oficinistas más, sí, ¿no? no te explica Como en el nada proceso, y... ¿no? Que hay cientos de personas escribiendo y no sabes qué están haciendo, pero estarán haciendo Oh, algo sí. importante porque están muy concentrados, ¿no? Esta imagen que luego aparece mucho también en las distopías, y no es casualidad, Sí, de donde digo, hay como que están como en un escritorio todo escribiendo en la maquinita, sí, es una sí. imagen muy frecuente. Sí, la monotonía de la Sí, vida del oficinista, sí, ¿no? Pero siempre pasa en series, en del películas. Godín, sí, Ajá, sí. como que todos en su escritorio con la máquina haciendo exactamente lo mismo Ay, de manera a unísono. de seguro en Black Mirror sale eso. Ajá, Sí. no, pero salen No, muchos. ya Ajá, sé. Sale en Bob Esponja. O sea, ajá, sale en Fallout de la sale serie. en Ajá, todos lados, ya sé. ajá, bueno, es imágenes de carta, es del proceso. Sí, Ajá, o sea, todas las grandes distopías vienen con Kafka, que eso es lo ujú, que menciona Dolezal, que es como su gran aportación literaria, o sea, no solo es como, o sea, sí, no, la maestría y la angustia y todas estas como cuestiones súper simbólicas ujú, y súper
existencialistas en Kafka son muy importantes, pero Dolezal hace énfasis en el cambio ahora sí de visión del mundo, ¿no? En Ujú. la cosmovisión. Entonces, pues nada más, o sea, Dolezal comenta que gracias a Kafka, bueno, no gracias a Kafka, sino gracias a todos estos grandes procesos literarios y filosóficos, ahora podemos pensar como en más o menos dos mundos. O sea, el Ujú. mundo moderno cambia la perspectiva mítica y ahora tenemos dos tipos de sociedad o de mundo. El mundo híbrido, que Ujú. es donde no hay una distinción clara entre el mundo sobrenatural o divino y el humano, y todas las grandes fantasías, o por lo general las fantasías como más populares, caen en esta categoría, ¿no? Donde, digo, yo en la columna hago todavía mucho análisis para poderlas distinguir bien entre, no sé, realismo mágico y real maravilloso y Ujú. fantasía y lo fantástico, o sea, el weird, la ciencia ficción, etcétera. O sea, se va a seguir conversando estas dos dimensiones, pero si pudiéramos englobarlas Ujú. dentro de una sola categoría, es el mundo híbrido, ¿no? Porque ahora sí hay una interacción entre el mundo que gobierna o la dimensión que gobierna la realidad y los gobernados, cuando antes Ujú. era una relación unilateral. Y el otro mundo es el que mencionas tú antes, donde hay una, o sea, básicamente se sustituye lo divino por lo invisible y lo humano por lo visible. Ujú. Entonces, como que lo que Dolezal singulariza es que Kafka nos muestra un mundo donde todo lo importante es invisible y no puedes acceder a él y nunca lo Al vas a, castillo nunca vas a entrar. nunca entras y nunca lo descifras y es como Ajá. lo más desesperante. En la carrera tuvimos que leer el proceso y yo Sí, no, ay, el no sé, castillo está peor. no sé por qué hice eso, o El sea, castillo es más abrumador. ay, no, o sea, lo leí a fuerzas porque, Ujú. digo, porque era parte de la currícula. Bien pude haberlo no leído, hubo gente que nunca lo acabó o nunca lo leyó. Yo no sé por qué me obligué a hacer eso, pero, El final está chido. ay, no, del proceso. Ajá. Ay, no, chinga tu madre, o sea, bueno, perdón. Es Kafka. Kafka es más grande que todos más grande que todos nosotros, pero Y además no está acabado. Lo chistoso que de repente hay un capítulo y dices, ah, sí, Kafka ah, no terminó esta parte. no terminó, yo sé. No, pero Kafka sí es muy chingón, o sea, la verdad. No por nada está donde está y pues se le celebra como se le celebra, ¿no? Entonces, pues nada más, esos Ah, si no son... quieren leer el proceso, pueden ver una adaptación de Orson Welles. Ah, bueno, Ajá, ese sí está no en lo he blanco y visto. negro. Es, creo que, muy buena película. Mm. Y sí está larguita, pero les va a tomar menos tiempo que leer Que el leer el proceso. libro. Ajá. Sí, no, y van a disfrutar como pues toda la parte Ajá. cinematográfica, que no dudo que va a ser muy imponente, ¿no? O sea, Sí. con Orson Welles. Yo no he visto la película, de hecho. Este, solo sé que hay una versión de Cumbres Borrascosas de Orson Welles. Mm. Que también me gustaría ver. No, es que la película que quiero ver, Andrés, creo que no te he dicho, pero ay, me obsesiona un montón. Digo, paréntesis, luego deberíamos hacer, no sé si me dejes hacer un capítulo especial sobre el melodrama, podríamos Sí, está bien. de las películas del cine de oro mexicano, así de los años 50. Nada más porque yo quiero hablar de este actor que me gusta mucho ahorita, que es el señor de señores, ¿no? Pedro Armendáriz. Ah, todo guapo. Hay una película que se llama Distinto Amanecer, que es un noir Ujú. del 43 que quiero ver. Está medio noir la del proceso de Orson Welles. Por eso me acordé, Ujú. o sea, porque siento que igual, y Dolce lo menciona, o sea, mucho del noir, del género del crimen, del género detectivesco, pues es completamente el mundo kafkiano de lo visible y lo invisible, ¿no? Y las sombras, Ujú. ¿no? Siempre hay como espacios de sombra donde se mueven estas personas que justo como tienen que pertenecer a dos mundos, por así decirlo, pues son sospechosas, Ujú. son poco confiables, de moral gris, etcétera, ¿no? Y los mismos protagonistas luego son así. Y ya menciona otros textos, pero pues Kafka es como el principal. Ujú. Entonces, ¿no más? Sí. Jeje. Y lo que me gustó, esta Sí. definición del cronotopo, Ah, sí, de es Baskin. que me parece que es un concepto que no es como que te da una lista, ¿no? O sea, de No, que eso es lo esta es chido. la checklist para que sea moderno o no moderno o cosas O así. fantasía o ciencia ficción. Ajá, y eso está interesante, ¿no? Más bien te da, bueno, la fantasía, la ciencia ficción, esto se define en términos relacionales, ¿no? Sí. De relación tiempo-espacio, ¿no? Ujú. Lo que estoy entendiendo, Sí, vaya. Yo sí. no he leído ese La... libro, Sí, sí. este, sobre el cronotopo. Y Ujú. sí, eso me agradó porque creo que el problema de luego de las checklists es que hay gente que le gusta el caos, ¿no? Entonces, cuando haces una checklist de que, la ciencia ficción es esto, tiene esto, 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 o más bien hay como esta serie como de subconjuntos que se pueden determinar o que se pueden considerar
como ciencia ficción. Entonces Sí. va a haber gente que va a querer a fuerzas retarlo, ¿no? O sea, va a haber Sí. gente de que no, o sea, Yo entonces yo voy voy a aquí. romper así todas las reglas. Exacto, y creo que el concepto del cronotopo hace Ujú. que sea más complicado. Por eso me Ajá. gustó tanto y creo que fue lo que me dio mucha luz para acercarme a cualquier obra y apreciarla, ¿no? Y Ujú. tratar de entenderla y discernirla y entender qué me está tratando de decir, porque justo estos conceptos no se limitan, como tú dices, a una serie de elementos o artículos para cumplir con el género, ¿no? Y luego por eso la gente, bueno, no sé, no quiero ser mamona, no sé si luego la gente se sienta muy novedosa diciendo, uy, es que voy a mezclar cosas. Pues aquí todos los teóricos te van a decir, pues es que el punto no es que mezcles cosas, no es que metas elfos en tu nave espacial, no es que metas magia en tu, Hay una historia con elfos en naves espaciales que sí me gusta. ¿cuál? De Warhammer Ah, sí. 40,000. O sea, estoy hablando Ajá, de, sí, yo sé, o sea, Warhammer, pienso, digo, en otras novelas, ajá. hay, no sé, ahorita no se me ocurren, Arcane, o sea, que nos gusta mucho Arcane, o sea, el chiste, o sea, la combinación, esta hibridez ya es algo que entra en el ámbito como literario y tiene un propósito y tiene un significado, que eso es lo que también me gusta mucho, ¿no? O sea, el Ujú. cronotopo te enseña cuál es la intención que tiene el autor, o sea, es hablar de, no sé, la grandeza de ciertas emociones, como hablamos de la Odisea, ¿no? O la grandeza de, obviamente, la perseverancia, la paciencia de este gran héroe que es fucking Ulises. siempre, Ujú. siempre hablamos de él. Deberíamos ver la película del regreso. Pero bueno, ¿a qué iba con todo esto? Sí, entonces algo que a mí me gustó fue eso, o sea, en la maestría para mí encontrarme con estos conceptos me ayudó a entender mejor las novelas cyberpunk mexicanas y Ujú. también justo a desarraigar la discusión a solo ciertos elementos o ciertos orígenes o ciertos autores y ahora sí aplicarlo a todo mundo, ¿no? O sea, porque justo es muy injusto como pensar, ah, no, es que si no eres como, es que no existe la ciencia ficción en México porque México no es un país desarrollado y por lo tanto no está chida la ciencia ficción porque pues nunca hablan de estos valores de la modernidad o lo que sea. Pues no, o sea, la ciencia ficción o la fantasía no corresponde a una fórmula, corresponde a una manera de entender el mundo y de Ujú. dialogar con él. Entonces, pues además, eso también fue algo que me gustó y por eso me gusta estar, quiero yo pensar, retando constantemente las definiciones de los géneros, ¿no? Que es algo que menciono en la columna y por eso lo menciono constantemente. O sea, la intención es abrir como el análisis y entonces no nada más quedarnos con que hay el realismo mágico solo se puede escribir en México porque o en Latinoamérica porque todo se trata de anécdotas de abuelitas, como si las abuelitas en los Balcanes no tuvieran también una concepción mágica cotidiana, En ¿no? Estados En Unidos. Estados Unidos, ajá, exactamente. Entonces es como absurdo querer restringir los géneros, ¿no? Que Ujú. eso es un poco mi intención. Y más porque creo que las cosas que a mí me gustan o me llaman la atención sufren mucho de eso, ¿no? Hay mucho el gatekeeping o la restricción de ciertos géneros de que es que sí es ciencia ficción, no es ciencia ficción, sí es fantasía, no es fantasía. O sea, tú dices, güey, pues el chiste no se hace. O sea, el chiste no es restringir a las personas ni los gustos. Y bueno, disculpen las abuelitas, pero también hay que considerar cuál es la relevancia de representarlas literariamente. Ay, bueno, pues hay abuelitas muy chidas, o sea, uno no sabe. Sí, o sea, Yo tengo abuelitas en mis historias y me caen bien. No, pues la, sí son importantes. la abuelita que inspiró a Pedro Páramo, sí. Así es, Ajá. exactamente, ¿no? Pero O Cien de sea, hay Soledad muchas no. abuelitas en Pedro Páramo. ¿Qué? Pero la de Cien de Soledad Ah, no. sí, ¿Úrsula? ¿Cómo se llamaba? supongo, no sé, Ajá. no voy a hablar de lo que no sé. El Cien de Soledad, no, uno de los personajes Se principales. llama Úrsula, pero Ajá. Sueño no es una abuelita. No sé, no me Ah. acuerdo. No sé, o sea, estamos refiriéndonos a esta anécdota en la que Gabriel García Márquez muy humildemente dice que él nada más escribe a partir de lo que le contaban sus abuelas o estas mujeres mayores de su contexto. Y tú dices, ok, ¿dónde están esas mujeres? Ellas no están recibiendo el premio Nobel de literatura, ¿verdad? Este... Entonces, es un poquito como, no sé, no No, quiero decir problemático. a mí no me importa que haya escrito las historias de las señoras, porque no lo hizo así, nada está hablando. Pero a mí lo que me parece problemático es la legitimidad que él pretende obtener diciendo eso. En que Mm, esta fetichización.
Sí, o sea. de las culturas de los pueblos, ¿no? Ujú. Este, sí, como si fuesen mágicos, ¿no? Como si la gente de ahí fuese mágica, como más cercana a Sí, la naturaleza, que me parece como sumamente problemático, como dice yo sé. Marina. Sí. Pues sí, es problemático, ¿no? Digo, en fin, Ajá. luego hablaremos. Hay otra columna de realismo mágico donde hago ahora sí una distinción que justo busca alejarse de eso, o sea, busca Ujú. alejarse de definir este género por como el folclore particular de Latinoamérica, ¿no? O sea, Folclórico, exacto, sí, creo que ese es mi problema luego. y a mí me gusta mucho el folclore, siento que es como algo súper enriquecedor, sin embargo creo que puedo entender que justo... Y Gabriel García Márquez es un gran autor, o sea, no podemos tampoco negar eso, aunque nuestros gustos sean distintos. O sea, yo le tiraría más hate a García Márquez que a Octavio Paz. Ay, no, o sea, Octavio Paz está peor. Luego vamos a ver, así como tú le tiras hate a Octavio Paz, yo me tiro hate a García Márquez. Contienda, ¿no? Que cabe mencionar que no ¿Quién es terminé Cien peor? años de soledad porque me aburrió, pero sí llegué más de la mitad, o sea, Yo sé, ajá. pues es que yo también lo leí hace mucho, así que no quiero criticar sin saber. Hablar desde la ignorancia, pues no es válido, ¿no? También leí el que estaba basado, no, en el cuento de Kawabata, Ah, sí, este, no sé. sí, no importa. No sé, Ujú. o sea, Cien años de soledad también es muy exaltado por su manejo del lenguaje, ¿no? Pero igual, si queremos ser controversiales, ahorita estoy leyendo Los recuerdos del porvenir, que dicen que cuando Gabriel García Márquez leyó eso, dijo, híjole, yo también tengo que copiarme esto. Dicen que se copió. Este, Ya. del libro de Elena Garro. Pero bueno, luego hablaremos de controversias de los autores. Acuérdense que pues esto es nuestra opinión. Nada más, por favor, no nos critiquen. No, pero nos recomendaron ser más controversiales. ¿Quién dijo eso? Fabricio. Ay, no, Fuimos a casa de un amigo mío y nos dijo, tienen que no. ser más controversiales porque Ay, eso es lo que no. genera clics. Ay, pero yo no quiero ser controversial. Yo solo quiero que todos nos Vamos a llevemos decir ahora bien. puras cosas controversiales. Es cierto que Ajá. García Márquez se copió. Nuestra opinión sobre la guerra de Ay, Palestina. madre. En este podcast estamos en contra del genocidio en Palestina. No tiene nada de controversia. Ya, hay que concentrarse. Nos estamos desviando. El punto es que, volviendo a este análisis de los géneros, la intención es no reducirlos justo a sus elementos y justo a esta opinión de que hay. Si no es una cuestión folclórica, no es realismo mágico, pues no es así. O sea, creo que el realismo mágico es muy interesante porque justo puede abarcar muchas situaciones, ¿no? Ujú. Pero bueno, yo con lo que también quería mencionar, volviendo a la columna, es a una serie de preguntas que pueden ayudarnos a entender también esta concepción del espacio, ¿no? Ujú. Porque ya vimos que, Bakhtin tiene el cronotopo, Dolezal tiene las dos dimensiones míticas, ¿no? Y esta señora, Susana Carvalho, si lo estoy mencionando, Susan Carvalho, perdón, Susan, bueno, tiene una serie de interrogantes porque ella se concentra en el concepto de el poder, ¿no? Ujú. Entonces, quien ostenta y ejerce el poder es el que te va ahora sí, a dar esta configuración particular del espacio. Entonces, yo hice mi tablita así, bien ordenadita, en la columna para hablar de la distopía, del cyberpunk, de la ciencia ficción clásica, del apocalipsis y del post-apocalipsis, ¿no? Entonces, con esta serie de preguntas, principalmente la de quién controla los movimientos de los personajes, es como podemos entender si es ciencia ficción, si es apocalipsis, si es fantasía, etcétera. Porque, muy semejante a lo que dice Bakhtin, los sucesos, las acciones de los personajes tienen un origen. Entonces, si nos preguntamos, por ejemplo, en la distopía, ¿quién controla los movimientos de los personajes? Pues yo lo nombré como la institución totalitaria y absoluta, ¿no? Y entonces eso aplica para un montón de géneros que en efecto son distopía, son kafkianos, que es lo que Andrés tú nos decías, ¿no? Ujú. Sí, digo, puedes dar la lista, ¿no? La distopía, cyberpunk, ciencia ficción clásica, Ajá, apocalipsis y el post-apocalipsis. ajá. Entonces, por ejemplo, en la ciencia ficción clásica, ¿quién controla los movimientos de las personas? Los controlan ellos mismos, pero también los controlan toda una serie de instituciones como legitimadas, ¿no? La ciencia, la tecnología, las universidades, el gobierno, Star Trek, esas cosas, ¿no? Ujú. Eh, Perdón por decir lo evidente, pero pues en la realidad es así. ¿Qué? O sea que en la realidad eso pasa.
Ah, la Sí, ciencia al final del ficción. día todos estos géneros están hablando de nosotros mismos, de la vida moderna. Ah, sí. Ajá. Sí, sí, entonces todos estos, ay, perdón, géneros literarios o subgéneros literarios, pues sí, están reflejando nuestra realidad vivida, ¿no? Entonces, claro que si a ti te toca estar como viviendo el asedio de una institución, pues te vas a sentir bastante cercano y vas a resonar bastante con una distopía Hacer clásica, fila ¿no? en el SAT desde finales de febrero para que te den una cita No, pues sí, todas las... a inicios de abril y nada más a una hora y si no vas no la pierdes, ya sientes un poco, Ya te toca, ya te sientes ya como, sé, ¿no? como el Todo, señor K. claro, ¿no? O sea, Ajá. ir al IMSS a ver si te atienden porque cualquier malestar físico que tengas es también Ajá. una experiencia Una vez completamente fui al IMSS, kafkiana, ¿no? no valió la pena ir, pero Ya. fui porque tenía dos padecimientos al mismo tiempo, simultáneos. Ajá. Y eso fue un problema para la burocracia del IMSS. Que, oh, no. Entonces me dolía mucho, o sea, me dolía mucho la panza, o Sí, te sea, enfermaste el estómago. el estómago, y además me dolía la espalda. Ah, sí. Entonces fui con una enfermera y básicamente me dice primero de que, bueno, ¿qué tienes? Bueno, tengo dos cosas, estoy mal de la panza, muy mal, Sí, este, sí, me acuerdo. y, y por otro lado me duele la espalda. Y después, ya me dice, bueno, lo del estómago es porque lo tengo pesado. Está bien, pues. Y bueno, ya de que y ahorita vea esto para que te atiendan, ¿no? Y después le pedí, oye, necesito un papel para que me hagan válido que haya faltado al trabajo, Ah, ¿no? sí, Y, la... ¿Cómo ajá, se llama? La incapacidad. la incapacidad. Este, y me dice de que no, yo sé qué cosas tengo y no sé qué, y yo estoy aquí, y cosas así, y se puso así. La Sí, se señora, la ofendió. enfermera, y yo de que no es mi culpa que tú estés trabajando así. Pero bueno, mi punto es Todos que estamos en el sistema así de ajá, que sufriendo. la experiencia del señor K, sí, sí está basada en la realidad, ¿no? Al final del día, ¿no? Sí, cualquiera que haya ido Ajá. al SAT, al IMSS, al ISSSTE, o sea, cualquiera que haya tenido que enfrentarse a su propio Ya sea en gobierno, México o en la República Checa, pues sí, o sea, es justo lo que Kafka está diciendo, ¿no? Y ujú, es lo que Deleuze él menciona, o sea, la manera en cómo la modernidad ha desarrollado sus propias instituciones han logrado sustituir ahora a la dimensión divina y por lo tanto es inaccesible, indiscernible e incontrolable. Y tú no puedes hacer nada y terminamos como básicamente en el mismo lugar donde, como bien decías Andrés, los nuevos dioses pues nos pueden empequeñecer y deciden por nosotros si vivimos o morimos, ¿no? ujú, Entonces, pues por ahí va un poco la historia, digo la historia, por ahí va un poco el asunto. Yo también quería mencionar, volviendo acá a las preguntas, esta diferencia, por ejemplo, entre el apocalipsis y el postapocalipsis, o sea, uno puede ver entonces cómo una historia empieza de un lado y termina en ujú, otro, ¿no? O sea, en el apocalipsis las personas controlan, o sea, están reaccionando a sus circunstancias y en el postapocalipsis pues ya están tratando de edificar su ujú. propio porvenir. Y Sí, pues digo, sí, dicho de otro modo, es que el apocalipsis es cuando se acaba el mundo y el apocalipsis es después. es después. Ajá. Sí, ya sé, pero pensando en las preguntas, Andrés, o sea, que a dónde van los personajes y quién controla sus movimientos es muy distinto la manera Ajá. en cómo tienen que transitar el espacio, ¿no? Ujú, Entonces, sí, yo sé que el apocalipsis es cuando se está acabando el mundo. O sea, si vemos, por ejemplo, nuestra película favorita, El día después de mañana, es una película de apocalipsis porque se está transformando el mundo conocido, ¿no? Y no tienen de otra más que resguardarse. Pero no es de post-apocalipsis y el final no es post-apocalíptico. A diferencia de, no sé, Mad Max, donde todo es post-apocalíptico, así desde que empieza hasta que se acaba, ¿no? Entonces, pues eso era lo que queríamos como discutir un ujú, poco el día de hoy. Pues obviamente ujú. podemos pensar en 40.000 ejemplos Sí. y El continuar con episodio de ellos. hoy estuvo patrocinado por Agua Mineral Ah, sí, Peñafiel. por Ajá. Peñafiel de Limón. Ajá. Entonces ya tenemos de Topo Chico, de Peñafiel, ahora solo falta el Tehuacán. Ah, sí, el agua mineral Tehuacán, sabor manzana, esa es la que nos Ajá. gusta. Sí, ya regresó al mercado, quienes no sabían. Ah, sí, no, yo no Ajá. sabía. Pues sí, la compraste conmigo. Sí, hace, pero, Ajá. o sea, no era una marca que yo tenía presente hasta que tú la mencionaste, ¿no? Hasta que apareció, sí. Supongo que porque es de Ciudad de México, no lo sé. No, no, es Mm, que como que dejó de haber. En ujú. la Ciudad de México no he visto. El único lugar donde he visto es en el H-E-B de Monterrey. Ya, pues no sé, yo no la Ajá. conocía desde antes, ¿no? Era la bebida predilecta de la Ay, fuerza pública. Andrés, De las instituciones de la fuerza ya pública. sé. Pero bueno, no vamos a Ujú. hablar de
La guerra sucia mexicana. Ya hablaremos, cuando hablemos de revueltas, cuando lleguemos por fin a esa columna que es una de las más recientes, podemos hablar de la represión anticomunista Y traemos del gobierno. Esteban Minar, volcán para ambientar. Pero la gente que nos escucha no puede tomar, no va a disfrutar Si de vienen en los... Monterrey, en el H-E-B de Plaza Real hay. Hay muchos HIVs de seguro. Pues es el único lugar donde lo he visto en todo el país. Ya sé, pero bueno, HEB es el mejor supermercado que existe, así que... No es cierto. Pero bueno, vayamos a las preguntas, digo, que nos hicieron nuestras amistades. Algunos ya las hemos discutido, por ejemplo, aquí nos dicen cómo se usa el espacio en distintos géneros literarios, pues ya lo comentamos un poco más. Otro compañero, otro camarada menciona aquí, el espacio puede ser un personaje en donde se ha utilizado como tal. Eh, sí puede serlo, a veces yo siento que se vuelve un lugar común, en, o como que se vuelve un comentario un poquito ya medio insípido, no sé, es un lugar común. Cuando la gente dice, no, es que si ves a Kira, la ciudad es un personaje. Pues sí, güey, pero ¿cómo es un personaje, no? O sea, pienso por ejemplo, en Los Recuerdos del Porvenir de Elena Garro, ahí voy, Andrés levantó la mano, ahí voy, donde el pueblo es el que narra la historia. Entonces ahí sí creo que es un buen ejemplo de cómo realmente el espacio es un personaje, ¿no? Pienso también, perdón Andrés, yo sé que levantaste la mano, pero tengo que decirlo, en la Cumbre Escarlata la casa también es un personaje. ¿Por qué? Por todo lo que se le ha ido acumulando y el tipo de problemas que le presentan luego a los personajes. Eso sí tiene como una agencia mayor, por así decirlo. Ahora sí, Sí, digo, yo ¿tú qué tengo piensas? dos ejemplos, uno más relacionado a los ejemplos que ya dio Marina y uno en donde literalmente sí es un personaje, Ujú. sí tiene con cierta personalidad, ¿no? Ajá. Pedro Páramo, Ah, el pueblo, es un Comala. personaje, Comala, Sí, y completamente. cambia, ¿no? O sea, ya cuando en el futuro Comala es un lugar árido, Ujú. semidesértico, se siente, Sí, y cuando antes llega es Juan. distinto, ¿no? Hay diferente ambiente y cambia, ¿no? Y Sí. transforma las relaciones, una representación también del Ujú. deterioro que tuvo el Sí. pueblo, ¿no? Ujú. Este, y en otro, en esta serie de libros, que yo ya la acabé, pero tú leíste el primero, y de hecho tú fuiste la que no me lo Sí, recomendó, el de la quinta estación. La Quinta Estación, Sí. ajá. Ahí la Tierra es un personaje. Mm. No literalmente que tenga personalidad, pero un poco sí. Ajá. O sea, Sí. sí tiene una voluntad y sí tiene un deseo de vengarse de la humanidad, Sí. pero es un poco abstracto, ¿no? Es como un dios. Sí. Pero la Tierra es activa en el sentido de que los fenómenos como los terremotos, erupciones Ujú. volcánicas, cosas de ese estilo, Sí. son mucho más frecuentes y mucho más intensas y toda la sociedad se ha adaptado para sobrevivir justo Sí. estos cataclismos de manera frecuente, ¿no? Que ocurren de Ujú. manera frecuente. Entonces ahí literalmente la Tierra es un personaje que busca acabar a la humanidad, ¿no? Que ve a la Sí. humanidad como una enfermedad. Ujú. Sí, es un ejemplo, ¿no? Y la humanidad también lucha contra la Tierra, ¿no? Que es interesante. Sí. Digo, eso es spoiler un poco, pero Ah. la humanidad destruye la Luna, ¿no? Como una especie Bueno, entre el conflicto sí. entre la Tierra y la luna, y la humanidad. Sí, sí, Ajá. más o menos sí ubico. Ujú. La verdad es que, o sea, sí me gustó ese libro, pero siento que no pude realmente apreciarlo porque estaba traducido. Siento que si lo Ah. leo en inglés ya voy a entender mucho mejor como toda la sonoridad, porque yo sentía que me faltaba algo para Ujú. poderlo como vislumbrar mejor, no sé. También yo creo que porque lo leí en pandemia, entonces como que se me mezclaron ahí los cables, Ujú. ¿no? Pero sí es un libro muy interesante, ¿no? La N.K. Jemisin, ¿no? La Ujú. escritora. Entonces sí, creo que ambos coincidimos que el espacio sí puede ser un personaje, sin embargo creo que es más interesante encontrar como eh, obras que realmente lo estén como significando con más intensidad, ¿no? O sea, Ujú. no solo decir, claro, la ciudad es un personaje, ¿no? Como en, no sé, La región más transparente de Carlos Fuentes, ¿no? Que es un libro que leí hace un montón, donde, la Ciudad de México y todo eso. Digo, no dudo que se pueda hacer este mismo argumento, pero siento que es la clase de libros donde la gente quiere decir algo al respecto y nomás dice, el espacio es un personaje, ¿no? De que, pero, pues, En sí, donde, dime cómo, ¿no? O sea, quizás en donde sí me parece que es un personaje de la Ciudad de México, ahora que lo mencionas, Ciudad de México, es ajá. las crónicas de Ibrahim Boita.
Bueno, sí. Ahí están geniales y es una crónica, ¿no? Pero Eso sí está muy bien la referencia. si quieren ver eso, una crónica sobre las banquetas en la Ciudad de México. Sí. Y sí, o sea, las banquetas son las banquetas, ¿no? Divertida. Pero en la manera Ujú. en cómo son narradas, son descritas. Porque no es ficción, ¿no? Eso es lo interesante Sí, también, no. ¿no? No, pero sí es Pero, literatura. sí, exactamente, ¿no? Y se presentan las banquetas con personalidad, ¿no? Sí, Este, sí, que te atrapan, no, no sé, ajá. no me acuerdo exactamente qué Sí, decía, pero ajá, como si están, tuvieran voluntad las banquetas para ponerte el pie, ¿no? ajá, Ajá. y que sí. Ay, sí, sí, ese es muy divertido, ¿no? Tiene Ajá. mucho humor, el, el Ibarrengoitia. Y pues sí, quiero aquí checar otras preguntas, ya hablamos un poquito o sea, aquí leyendo lo que nos pusieron de espacios con relación a teorías narrativas. Por ejemplo, algo aquí me preguntan, cuando leí esta pregunta la quería comentar, los elementos simbólicos como los espejos, las ventanas cerradas y puertas con doble perilla entran en la categoría del espacio. Yo diría que sí. A lo mejor es un espacio más simbólico, más abstracto, pero porque justo generas esta cuestión de el reflejo, la ilusión, el simulacro, etcétera, que en géneros más relacionados con la fantasía, pues sí van a cobrar una mayor como materialidad o significancia o una afectación a los personajes, ¿no? Ujú. Aquí pongo un poco de abogado del diablo. Sí, sí veo un universo en donde el espejo, particularmente el espejo, pueda tomar Ujú, cierta relevancia espacial, porque el espejo también puede ser, o se utiliza mucho como símbolo del más allá, ¿no? O ujú, incluso como sí, símbolo de lo que no puede ser observado, ajá, como un lugar en donde puedes pasar a través del espejo, ¿no? sí. Eso es bastante común y está interesante. Pero las perillas no veo, o sea, en qué sentido son espacio, además son como props, Puerta ¿no? con doble perilla. Supongo que Ajá, lo tienen en los dos lados. sí. Yo diría que sí, o sea, hay muchas historias donde las puertas son portales o son umbrales, entonces yo pensaría que sí puedes como jugar un poco con eso, ¿no? Bueno, sí, quizás un lugar de transición, ¿no? Quizás Sí, ahí, muy de los romanos, ¿no? Juno, ¿eh? el Jano. Jano, ándale. Sí, no, Juno Sí. era, es Ándale, el otro, Jano. ¿no? Es Jano, o Ajá. Janus, ¿no? Sí, sí, Ujú, sí. Sí, creo que sí se puede dar, o sea, depende de la historia, ¿no? Pero sí suscita como estos cuestionamientos, ¿no? Del mundo realista. ujú, Entonces, sí. Digo, y a mí me encanta, porque también creo que Bachelard, mi gran señor Bachelard, habla de eso en el agua, ¿no? Entonces el ujú. agua es como el que detona este tipo de, como, ya no quiero decir cuestionamientos, de Dudas. dudas, sueños. Ay, Andrés, no, Andrés, o sea, es, inquietudes. Creo que me Ajá. gusta más la palabra inquietud porque denota como una inestabilidad interior. No solo es una duda así Ujú. filosófica o analítica, es también una inquietud porque te puede trastocar. Pero bueno, creo que nos falta nada más una última pregunta. Ay, a ver si puedo, si la podemos responder porque creo que son textos que no he podido leer. Dice, elementos quizás mágicos como el Aleph de Borges o la casa de ninguna parte en Momo de Michael Ende se perciben algún tipo de totalidad, son formas de expandir el espacio. Mm, No ubico esa de Momo. no, es que sí, yo sí lo ubico, pero no lo he leído. Y pues Mm, está Borges. No sé si aquí nuestro compañero se refiere a cómo la cuestión mágica puede expandir el espacio, como el libro de arena, o el ujú. libro infinito, o la biblioteca infinita, creo que es algo, o el laberinto en general en Borges. Ahorita traigo más presente a Borges. Este, ¿Son formas de expandir el espacio? Pues yo pensaría que sí. O sea, Y- justo es abrir como otras maneras de vivir la espacialidad, ¿no? sí, digo, estoy pensando también en el laberinto en Borges y creo que es expansivo, ¿no? O sea, Sí, la expresión de todas las posibilidades al mismo tiempo, sí. ¿no? Sí, yo creo que Ujú, sí, justo, o sea, estoy pensando un poco en este concepto de lo virtual, ¿no? O ujú, sea, el espacio virtual son los espacios como indefinidos, imprecisos o un tanto infinitos, sí. Espero no estarme repitiendo, pero eh, porque derivan o se conforman de nuestra propia imaginación y nuestra propia mente, entonces ujú. creo que sí es muy consonante con lo que nos preguntan, porque sí vivimos el espacio como
relación entre el tiempo y el espacio a lo mejor se distorsiona un poco, y por eso es muy común como, ay, entro a un laberinto o entro a otro lado y percibo el tiempo distinto. Entonces creo que sí, los elementos mágicos definitivamente pueden como ser estos como umbrales o estos canales para expandir el espacio, ¿no? Porque sí, la percepción cambia. Y la vida cambia y cosas así. La vida cambia. En fin, creo que ya no hay ninguna otra pregunta pendiente. Ya saben, camaradas que nos escuchan, si quieren que respondamos algo, pónganos ahí en los comentarios. Estén atentas a nuestras redes sociales, porque más o menos por ahí preguntamos qué les gustaría conocer de este tema. Yo trato de comentar cuál va a ser el tema que vamos a grabar, pero si hay algún otro tema que les interese, pues ya saben. ¿Cuál va a ser el tema? ¿El que sigue? La siguiente columna, desde ahorita podemos revisar. Ahí voy. No, a ver, voy a poner pausa para buscarlos. Bueno, ya lo encontré, no lo encontré porque tuve que buscar aquí en las páginas, pero la siguiente columna, nuestro siguiente episodio en un par de semanitas, también tiene que ver con la ciencia ficción, pero un poco más como en sus inicios. Aquí tengo algunas referencias que son El Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, una de las primeras como novelas, textos de ciencia ficción mexicanos, Sisigias y Cuadraturas lunares de 1775, y un poco como este pensamiento moderno, este impulso por explorar y por navegar otros espacios, y más que nada el infinito, ¿no? Porque justo salió como y Star Trek y Cosmos y Úrsula K. Le Guin, o sea, es como hablar de cosas, como esta admiración por el universo y justo ese entusiasmo por conocer las cosas. De eso se trata. Perfecto. Entonces va a estar muy bonito. Entonces, pues ya saben, nos vemos en el siguiente episodio. Esperamos que les haya gustado, que esta discusión les haya parecido interesante, y pues cualquier cosilla ahí nos dicen. No se aceptan comentarios negativos. Bueno, ¿algo más que tú quieras decir, Andrés? Sí, se aceptan. No, Andrés. Por favor, no. Bueno. Porque por eso estamos siendo más controversiales. No es cierto, no. Yo no quiero ser controversial. Yo no me quiero pelear con nadie, por favor. Todo es culpa de este amigo. Está generando discordia. Bueno, nos vemos en la que sigue. Tú di primero. Andrés out. Y Marina out. Bitácora de la Capitán Suplementaria. Cabina de Comando es un podcast elaborado desde el amor y la pasión por la literatura. Nuestra intención es compartir nuestros saberes e intereses para así generar redes de diálogo y encuentro. Cabina de Comando pertenece a las actividades del proyecto independiente de la cíclica Sociedad del Fruto y el Mito. Pueden seguirnos en redes sociales como Instagram y Tumblr, donde publicamos otras iniciativas. Comparte tu entusiasmo por este proyecto, dándonos tu opinión en las diferentes plataformas y enseñándoselo a tus seres queridos que podrían estar interesados también en estos temas míticos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego.